Gracias al bendito Jesús, gracias a nuestro bendito Salvador en esta mañana. Hemos adorado al nombre de Jesús, hemos ofrendado, nos hemos acercado hacia el Señor, hemos hecho nuestra parte. Ahora el Señor tiene algo para nosotros en esta mañana y es su santa palabra. Por eso los voy a invitar que vayamos al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, en el capítulo... Antes que esto, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29 y vamos a ir al versículo 12. Jeremías 29, ya estoy llegando, y al versículo 12. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Vuelvo y te repito esta porción, aunque yo sé que es bastante conocida por muchos de ustedes. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Gloria al nombre de Jesús. Más de una vez hemos escuchado acerca de enseñanzas acerca de la oración. Nos han explicado que la oración es esto, que es aquello, qué tipos de oración, si es que las podemos clasificar, existen. Hemos escuchado muchos tips, muchas enseñanzas, incluso nosotros por aquí, si ustedes repasan algunos de los videos anteriores, van a escuchar que tendremos enseñanzas acerca de la oración. Son como pasos que hay que seguir y a veces cuando uno ve esas situaciones, parece que la oración fuese como un ejemplo matemático, ¿no? Que si sumas 2 más 2 te va a dar 4. Entonces parece que la oración fuera así. Si hago esto, después sumo esto, después multiplico por esto, igual Dios contesta, ¿no? Parece que ese fuera el sistema de la oración. Y sin embargo, no. La oración nos sigue ciertos pasos rigurosos. Hemos hablado de algunos tips, algunas cosas. La misma palabra nos enseña cómo a veces debemos o generalmente debemos orar para acercarnos al Señor. Cristo Jesús, incluso Él mismo tuvo el placer de enseñarnos cómo orar y nos dio algunas cosas que debemos de tener en cuenta al momento de orar. Algunas personas han creído que la oración es repetir y repetir y repetir. Y eso no es una oración. Otras personas, como les digo, piensan que si hago esto, entonces la oración es rodillas, orar, llorar un poquito y entonces respuesta del Señor. Y no, resulta que tampoco eso es la oración. La oración tiene ciertos aspectos, sí, que hay que cumplir para estar dentro de la presencia del Señor. Hay que tener ciertos requisitos, obviamente, para poder saber que es una oración eficaz y que se ha acercado hacia el Señor. Pero también hemos sabido y hemos conocido que en ocasiones las oraciones parecen no ser respondidas. En la porción que acabamos de leer, el Señor dice: me invocaréis y yo oiré. La cosa es simple así. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos oye. Es así. Sin necesidad de requerimientos, sin necesidad de cosas, sin necesidad de situaciones. Su palabra dice que Él nos oye. Ahora, lo que hay que mirar es cómo está la oración, ¿no? Ya hemos visto tiempos atrás y, como les digo, momentos atrás, donde hemos mencionado que las oraciones, aunque nosotros pensemos que no nos ha escuchado Dios, Él contesta. A veces hasta con un silencio, y un silencio largo. A veces no nos da lo que nosotros queremos. Pero eso no quiere decir que el Señor no escuche las oraciones. El Señor generalmente siempre oye la oración. Siempre escucha un corazón que se acerque a la presencia del Señor. Y en esta mañana voy a hablarles no de la oración, realmente. Esto ha sido solamente una introducción, un recorderis de lo que es la oración. Pero hoy no les vengo a hacer un compendio de lo que es la oración, qué es lo que tenemos que hacer o qué no debemos hacer. Porque como les menciono, hay por allí ya algunas enseñanzas
Y hay dentro de YouTube algunos pastores, algunas personas que tienen enseñanzas muy buenas acerca de la oración. Esta mañana no voy a traer una enseñanza acerca de cómo debemos orar para que el Señor conteste lo que nosotros queremos. No, en esta mañana no voy a hacerlo. Quizá en un futuro lo vuelva a hacer. Como les he mencionado, algunas veces nosotros necesitamos estar recordando ciertas cosas que las vamos olvidando. Es normal, o algunas cosas se nos van saltando. Quizá entonces recordemos un día alguna de estas enseñanzas o algunas cosas nuevas que el Señor muestre. La palabra es nueva todos los días, nos dice la bendita misma palabra del Señor. Y es cierto, tú te levantas hoy, lees un pasaje, mañana lo lees y está completamente cambiado, siendo la misma palabra, porque el Señor renueva sus bendiciones cada día. Pan de cada día Él nos da. Por eso Él nos dice en la misma oración, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, no es para mañana, ni pasado, ni para la otra semana. No, a diario yo te voy revelando pan de vida, alimento. Y así es la palabra del Señor. Entonces en un futuro quizá, si tenemos nuevas revelaciones, hablaremos de la oración. Pero hoy no me voy a detener en darles una explicación profunda de lo que es la oración, y si te la escuchan, y si te la contestan, y si pasa aquí o pasa allá. No, hoy quiero centrarme en una oración en específico dentro de la palabra del Señor. Es un ejemplo de tipo de oración. Alguna vez les mencioné, creo que esto lo hice en algún cafecito, que nosotros aprendemos es por vía de la experiencia. Y la experiencia se logra o a través de otros o a través de mi propia experiencia. Y les mencionaba, en mi experiencia, por ejemplo, yo reconozco cuando algo está pasando y entonces de eso aprendo. Pero hay cosas que no necesito yo experimentarlas para aprenderlas, sino es experiencia de otros. Por ejemplo, si yo sé que alguien cogió un martillo, se martilló un dedo y le dolió, yo cojo la experiencia de él, no necesito experimentar en yo para saber de que eso duele. Entonces yo aprendo de la experiencia de otros, ¿sí o no? Pues en esta oración que vamos a ver, es como aprender de una persona cómo oró y cómo el Señor la escuchó y contestó esa oración. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por eso los voy a invitar, ahora sí, vamos a la primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 1. Capítulo 1, y eso tiene 28 versículos. No los voy a leer ahorita, porque aquí me llevaría un gran tiempo y quiero avanzar un poquito. Los voy a invitar de que ustedes al concluir la reunión, si quieren vayan y leen la historia. Yo la voy a sumarizar, la voy a hacer cortica y voy a hablarles acerca de lo que está pasando allí en ese primer capítulo. Ya les digo, ustedes pueden leerla después y corroborar qué fue lo que pasó allí. La historia se trata de un hombre, una mujer y un niño. Y hoy me quiero centrar más desde el punto de vista de la mujer, más que de los otros dos. Se trata de Ana. ¿Quién era Ana y cómo actuó Ana? Vamos a leer, vamos a ir mirando versículos, algunos versículos, como le digo, no los vamos a leer todos, pero voy a leer algunos versículos. Empecemos por ese versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tofú, hijo de Sub, Efrateo. Bien, empecemos con esa primera porción. Nos menciona la Biblia que hay un hombre que se llama Elcana. Y Elcana, yo tengo el presentimiento que era un hombre perfectamente temeroso de las cosas de Dios. Y más adelante vamos a ver, y yo les voy a explicar por qué pienso que era un hombre realmente temeroso de Dios. Lo primero que nos entrega allí es una definición, como todos, cuál es su ascendencia, cuál es su árbol genealógico. Y encontramos que él desciende, en un principio se dice que es de la tribu de Efraín. Recordemos que en el tiempo antiguo los hijos de Jacob formaron las tribus de Israel, que él mismo se llamó Israel después.
forman las tribus. Los 12 hijos forman las tribus. Una de esas tribus o uno de esos hijos era Efraín. Aquí en un comienzo alcanza a nombrar de que el Cana era hijo de Efraín o descendiente de Efraín. Sin embargo, si miramos más adelante la palabra del Señor, por allí en el libro de Crónicas, nos especifica que no, que el Cana realmente era un levita. No era descendiente de Efraín, era descendiente de la tribu de Leví. Como les menciono, Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos es los que van a formar el pueblo de Israel, esas 12 tribus. Una de esas tribus eran los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Bueno, vamos a recordar un poquito quiénes eran los levitas. Los levitas, descendientes del pueblo, de la tribu de Leví, de los hijos de Leví, estaban encargados de una cosa muy especial dentro del pueblo de Israel. Resulta que el pueblo de Israel, lo recordábamos, viajemos atrás en el tiempo, ellos eran esclavos en Egipto. Un día se presentan allí y a través de Moisés el Señor les entrega la revelación que van a ir hacia una tierra prometida. Y ellos salen a través del desierto. 40 años caminando a través del desierto, guiados por Moisés. Pero el Señor iba a estar con ellos, porque el Señor no nos desampara, el Señor no nos tira al camino sueltos, no. Él va con nosotros. Él decide ir con el pueblo de Israel. Dice, yo voy a ir con ustedes, yo soy el que voy a dirigir, yo caminaré delante de ustedes y ustedes me seguirán. Esa era la promesa del Señor. ¿Cómo lo iba a hacer? Él dice, me van a construir un lugar, un altar, un templo donde yo pueda habitar. Es lo que conocemos como el tabernáculo, el primer tabernáculo, la primera casa que tuvo el Señor. Esa casa fue construida de acuerdo a como el Señor ordenó. Tanto de distancia tendrá en el frente, tanto en el fondo, tales elementos serán construidos, de tal material serán construidos, y hasta las personas que los iban a construir, el Señor les dio quién deberían de ser. Todo completamente entregado, todo el paquetico. En la mañana, cuando el Espíritu del Señor se levantaba y empezaba a moverse, ellos recoger las cosas, el templo, destruirlo, recogerlo y empezar a caminar detrás de esa nube. Y si la nube se detenía, ahí entonces ellos se detenían, vuelta a armar otra vez el templo del Señor, porque ahí era donde Él habitaba. Ahora, ¿quién podía tocar y ministrar en el templo? Sí, Señor. Los levitas. Los levitas fueron seleccionados por el Señor. Eso está por allí, creo que en el libro de Números. ¿Por qué el Señor los selecciona? También dio una enseñanza acerca de eso. ¿Por qué fueron los levitas? ¿Por qué no fue la tribu de Rubén? ¿Por qué no fue la tribu de Neftalí? ¿Por qué no fue la tribu de Efraín? No hay un motivo. Existe un motivo específico por qué fueron los levitas y no fueron otros. Son seleccionados por el Señor y les dice, ustedes son los que se van a encargar del templo, de la construcción, de la llevada del templo. Ellos eran quienes cargaban el templo. Ellos eran quienes en la mañana lo desarmaban, en la tarde lo armaban otra vez. Y eran quienes ministraban dentro del templo. El sumo sacerdote, que era el hombre que se presentaba allí ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, era descendiente de la tribu de Leví. Los cantores, los que cantaban y alababan, los que tocaban los cuernos, las arpas y demás, tenían que ser de la tribu de Leví. Eran los levitas. Ellos estaban llamados entonces, era al servicio del templo. Y no podía hacerlo alguien más. Yo en el estudio que les di acerca del tabernáculo, les mostré algunos ejemplos donde algún chistoso se le dio por ayudar. No diría, no, pero está bien la cosa, ¿no? Imagínense en la mañana, están recogiendo el templo. Pues uno de buena gente podría ir y decir, ¿saben qué? Yo les voy a ayudar a cargar esta cortina. O les voy a ayudar a cargar esta parte de la puerta. O les ayudo a cargar el incenciario o cualquier cosa. Era un buen gesto, ¿sí o no? Sin embargo, no.
El Señor había hecho una especificación y yo les mostré algunos ejemplos de algunas personas que quisieron ayudar en el templo y fueron muertos. Porque las cosas en Dios tienen un orden y un orden que hay que guardar. Y la tribu de Leví estaba llamada a servir solamente y exclusivamente en el templo del Señor. Ellos eran los que podían desarmar las cosas, incluso los objetos que estaban en el lugar santo o en el lugar santísimo, nadie los veía. Ellos entraban, los levitas entraban y los cubrían. Primero que todo, les ponían unas lonas encima o lo que fueran, unas cortinas y tapaban todo. Y ahí lo recogían y ellos iban cargando. Esa era la labor de los levitas. Nadie más podía hacer. Es más, cuando ellos llegan a la tierra prometida, las 11 tribus de más se reparten esa tierra prometida. ¿Y a los levitas qué les tocó? Nada. Porque para ellos su única misión era servir en el templo del Señor. Todas las demás tribus tenían que sostener a los levitas. Así era como se manejaba. Y este hombre del que estamos hablando, Elcana, era un levita, un descendiente de esa tribu. Lo cual por eso digo que debería ser un hombre temeroso de Dios. Primero, porque era un hombre que servía en la casa de Dios. Era levita. Era de los que llegaba a arreglar el templo del Señor. Para este tiempo ya estaban obviamente en tierra prometida. No estaban ya a campo abierto, en el desierto. Pero de todos modos, alguien tenía que servir en la casa del Señor. Y eran los levitas. Este era un hombre levita. Era un hombre entonces que estaba llamado a servir en la casa del Señor. Ese es el primer concepto que tengo y por lo que digo que debería ser un hombre muy temeroso de Dios, porque era un hombre que servía en el templo del Señor. Gloria a Dios. Miremos, sigamos adelante más hablando. Versículo 2. Dice, y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Gloria al nombre del Señor. El hombre tenía su esposa, que se llamaba Ana, la mujer de sus sueños, la adorada de él, la mujer por la que él se moría, el hombre la mujer por la cual él suspiraba. Más adelante vamos a ver cuán grande era el amor que él tenía hacia esta mujer, Ana. Ella era su esposa. Sin embargo, su esposa no podía tener hijos. Y recordemos que para esos tiempos el no tener hijos no era bien visto dentro del pueblo de Israel. Porque aquello denotaba o que había pecado o que se acarraba como una maldición. Debería de haber descendencia por parte de estas familias. Si viajamos en el tiempo nuevamente atrás, recordemos al profeta Abraham. Hombre de fe, padre de la fe, como se es conocido. Abraham sufrió una situación muy similar. Abraham se casa con Sara y Sara no puede concebir hijos en un comienzo. Entonces, para que pueda haber descendencia, para que ellos pudieran tener a alguien que fuera a reemplazar a Abraham hacia un futuro, ¿qué hace? Entonces toman a una de sus siervas y la hacen como concubina en el caso de Abraham. Fue Agar. Si ustedes recuerdan hacia atrás, Agar es aquella mujer que entra entonces a formar parte en la vida de Abraham. Y Abraham se llega a ella y tienen un hijo. Aquel se llamó Ismael justamente. Ismael es el hijo, el primer hijo, el primogénito que tuvo entonces Abraham con aquella mujer, con su sierva, con su concubina. Todo porque su esposa no le podía dar prole. Recordemos que un día entonces Ismael tiene que salir, tiene que abandonarlos porque hubo un enfrentamiento entre ellos. Este Ismael, incluso en el día de hoy, viene a ser un hombre muy importante, sobre todo para el grupo de los judíos musulmanes. El caso, por ejemplo, de ese grupo musulmán, lo que son los musulmanes, los de ese sector, de los árabes de ese sector, ellos tienen a Ismael como héroe. Nosotros, los de esta parte,
los cristianos de esta parte, de este lado, por ejemplo, conocemos la historia en que un día Abraham ofrece a su hijo Isaac, ¿recuerdan? Lo ofrece como ofrenda ante el Señor. Y cuando él va a cortarle la cabeza al joven, al niño, se aparece un ángel y le dice: detente, Abraham, no lo hagas. Y el niño es salvado. Isaac para nosotros. Si ustedes van al Corán, si ustedes van al libro que poseen los musulmanes, resulta que Isaac no es el que está allí. ¿Saben quién aparece? Es Ismael. Ismael es el que ofrecido como sacrificio a Dios. Y por eso ellos tienen a Ismael en un pedestal, es como el héroe por encima de todos los demás. Ellos descienden de esa tribu, de esa familia, digamos. Son descendientes, es de Ismael. Para ellos es el héroe. Para nosotros es Isaac. Pero esa es la historia que les puedo mencionar acerca de aquellos que no podían tener prole. Entonces se llegaban hacia una de sus siervas y tenían hijos. El Cana le está pasando una situación similar. Él ama a Ana. Es su mujer, su adorada. Sin embargo, ella no podía tener hijos. ¿Qué hicieron? Tomaron una de las siervas. La toma el Cana como concubina. Allí la nombra Penina. Y Penina le da hijos. No menciona cuántos hijos tendría. No se sabe, 2, 3, 4, 5. No menciona cuántos hijos. Lo cierto del caso es que dice, tenía hijos con Penina. Esa era la reflexión que teníamos. Entonces nos están mostrando aquí varios aspectos. Primero, era un hombre levita. Segundo, estaba casado con una mujer que se llamaba Ana. Ana no podía tener hijos. Entonces él se acerca a su concubina o a su sierva Penina y tienen hijos. Sigamos en la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Versículo 3. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehová. Estaba el gran sumo sacerdote en aquel lugar, que era Elí. Tenía unos hijos que más adelante vamos a ver que ellos se pierden. Ustedes lo pueden leer más adelantico después, ellos se pierden. Sin embargo, para aquel tiempo, Elí era el sumo sacerdote. Y aquí hay otra prueba que me muestra, este era un hombre piadoso, servidor y temeroso de Dios. ¿Por qué? Mire que dice, aparte de ser levita, dice aquí la palabra del Señor, que anualmente iba a ofrecer sacrificio al Señor. Dice en el versículo 3, subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos. Eso lo hacía un israelita que era temeroso de Yahweh. Nosotros hablamos acerca de las fiestas del Señor, de las que se presentaban. Y hablamos de una fiesta por allí que se llamaba el Yom Kippur, si ustedes lo recuerdan, el día del perdón, la fiesta de la expiación, la fiesta más importante, o ya lo bien, más importante para los judíos hasta el día de hoy. Es un día donde ellos no amarran los zapatos, no se bañan la boca, no planchan, no cocinan, no corren, no saltan, no juegan. Es un día totalmente dedicado a Dios, dedicado a Jehová. Y ellos son muy estrictos en eso. Para ellos este día era súper, y ya les digo, sigue siendo súper recontra importante. El día del perdón, Yom Kippur. Y uno reacciona así, ¿por qué tiene que ser el día del gran perdón? Recuerden que ellos hacían esta fiesta anualmente, presentaban su holocausto, su ofrenda. Aquí dice que el Cana llevaba su sacrificio, seguramente llevaba su corderito o su tórtola, como muchos lo hacían, para ofrecerlo por pecados de ellos. El sumo sacerdote tomaba la ofrenda, cortaba allí, derramaba la sangre y dice después que con el dedo iba hacia el lugar santo, lugar santísimo y regaba la sangre. ¿Esto para qué? Cubrimiento, perdón de pecados. La fiesta del Yom Kippur lo que era el perdón de Dios hacia el pueblo de Israel. Y le hago una pregunta, ¿y si Dios no los perdonaba?
Si Dios decía no, no aceptó la ofrenda. De nada servía la vida. De nada, no tenía sentido todo lo que ellos hacían. Y lo pasa con nosotros. Si no tenemos el perdón de Dios, si Dios no perdona nuestros pecados, si Él no tiene misericordia de nosotros, ¿qué sentido tiene ya la vida? ¿Qué sentido tiene andar por el mundo? ¿O qué sentido tiene el que cantemos o el que leamos una palabra o una Biblia, el que hagamos esto o aquello, si no hay perdón de Dios? Si no hay perdón de Dios, no tiene sentido absolutamente nada. Por eso esta fiesta es tan importante para los judíos, porque si no hay perdón de Dios, todo lo demás ya es vano. Esta fiesta era demasiado, y como les digo, es demasiado importante para los judíos. La fiesta del perdón, la fiesta del Yom Kippur. Y veo al Cana, no menciona que sea exactamente la fiesta de Yom Kippur, pero cuando yo veo que iba a ofrecer sacrificio y demás, puedo colegir que era a eso, a celebrar la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. Esa era la forma en que ellos lo celebraban. Incluso recuerden que ellos lo hacían desde la mañana hasta incluso desde la anterior fiesta, que era la fiesta de las trompetas. Ellos se entregaban en ayuno, venían en ayuno y en oración ya como por una semana. Pero este día, que era el de la conclusión, no se hacía nada. Todos estaban rogando y clamando a Dios desde la mañana hasta la noche, buscando el perdón de Dios, ofreciendo el holocausto al Señor, pidiendo que Él aceptara el sacrificio para perdón de los pecados. Esta era la fiesta, y este era lo que estaba haciendo, según colijo aquí, el Cana. Por eso creo que sí era un hombre realmente temeroso de Dios. Aparte que era un levita, subraya allí todos los años. ¿Puede haber algo más importante que venir a la presencia de Dios? Seguramente él tendría muchas cosas por hacer. Pero dice, todos los años no faltaba llevar el sacrificio hacia el Señor. Así, porque así debe ser el cristiano. Antes que todo tengo que presentarme en sacrificio vivo y eficaz ante la presencia de Dios. Por eso veo que era un hombre realmente temeroso de la palabra del Señor. Sigamos adelante. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo les mencioné que este hombre seguramente amaba mucho a Ana. Era la mujer de sus sueños, la que le despertaba sentimientos, palabras bonitas, la que lo hacía suspirar. Era Ana. Y aquí yo veo un pasaje que me refleja justamente eso. Menciona allí que él llevaba ofrenda, no solamente para el Señor, que era el sacrificio, llevaba ofrenda, dice que para sus hijos, para ti, para aquel. Ya le digo, no menciona cuántos hijos, pero dice acá, la mejor parte, oye bien, la mejor parte se la daba era a Ana. Y refleja allí, porque la amaba. ¿Te das cuenta? Y la parte final dice el problema, la situación que existía. Mira, a pesar, mira, dice, a pesar de que Jehová no le daba la virtud de tener hijos. Es decir, el Cana sospechaba que de pronto ella estaba en pecado, que de pronto tenía una maldición porque no podía tener hijos. Es decir, estaba llena de una situación que era negativa. Pero a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo malo que pudiera tener Ana, él la amaba. Le perdonaba todo lo que ella tuviera. Dice, así Jehová la hubiera condenado a no tener hijos. Por encima de los mismos preceptos de Dios, él decía, amaba a Ana. ¿Se das cuenta? Por eso yo concibo que este hombre amaba a Ana realmente. Incluso siendo un hombre tan temeroso de Dios, le pasaba casi que por encima, a pesar de que podría tener faltas, podía tener errores, podía tener cualquier situación en contra de Dios. Él le daba la mejor parte. ¿Sabe por qué? La amaba. Era su mujer, era la persona con el que realmente se sentía él identificado. Esto demuestra varias cosas.
un hombre temeroso de Dios, un hombre justo porque repartía entre todos lo que tenía, y un hombre de un corazón grandísimo. Amaba realmente a Ana por encima de lo que fuera. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 5, dice: pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Versículo 6 dice: y su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La Penina, que era la concubina, entonces se burlaba de Ana. Le sacaba en cara de pronto sus errores, sus defectos. Seguramente le decía: ¿te das cuenta? Eres algo que no está destinado para ser de Dios. Eres una mujer apartada de Dios. Ni siquiera la mano de Dios está contigo. La ofendía completamente. No está muy lejos de las verdades que muchas veces nos pasan con nosotros. ¿Cuántas veces en el hogar de ustedes no han escuchado frases como esas? Dios ni siquiera lo escucha. ¿Usted cree que por estar todo el día allá cerquita de Dios, Dios está oyéndolo? ¿Cuántas veces le han refregado los problemas o las circunstancias o los defectos que usted tiene, se los han restregado en su cara? Eso era lo que hacía Penina, humillando a Ana. Y Ana decía, se entristecía entonces y lloraba. Claro, ella creía que realmente tenía una maldición, que había algo que no estaba bien con Dios. Tenía que sentirse triste. Dice, y entonces lloraba Ana. Sigamos con la historia. Versículo 7 dice: Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Este fue el verso que leímos. El 8. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 de tus hijos? Miren lo que hace Elcana en este punto. Elcana la ve obviamente triste. Y cuando uno ama a una persona, cuando uno está cerca de una persona, uno empieza a compartir el dolor de esa persona. Si esa persona llora, uno llora. Si esa persona le duele el corazón, a uno le duele. Eso es cuando existe amor. Y aquí yo veo que Elcana, un hombre que amaba a Ana, seguramente sentía el mismo dolor que Ana estaba teniendo. La veía llorar, la veía que no comía, la veía que sufría, y él obviamente sufría junto a ella. Y entonces se acerca y le dice: ¿qué te pasa, Ana? Le dice: está bien, el Señor no te ha dado hijos. Pero le dice: ¿no te basto yo más que muchos hijos? ¿No te doy lo mejor a ti? ¿No te entrego mi amor, mi cariño? ¿No te entrego mi vida a ti? ¿No puedo yo ser mejor? Él sentía que estaba fallando ante ella, que no estaba entregando todo lo que de pronto ella necesitaba para llenar su corazón. Mire que el dolor también lo compartía Elcana con ella. Sigue la historia. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido. Finalmente ella, en la ocasión que están mencionando allí, come y bebe seguramente el líquido. Y luego pasa una situación muy espectacular. Mira lo que dice: y mientras sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y si tú tienes una Biblia y estás anotando, mira, subraya este versículo: ella lloró con amargura de alma y oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Sabes? Yo creo que esta es una de las situaciones que uno puede ver en una persona que realmente sabe que Dios no está con ella. Dice allí que ella sintió amargura en el corazón. Se sintió realmente apartada de Dios. Se sintió en soledad. Dice, sintió la amargura dentro. Dice, y lloró desconsoladamente. ¿Sabes que una persona que está alejada de Dios, eso es lo que siente en el corazón? Una persona que está fuera de la presencia de Dios,
no es una persona que puede estar feliz. Debe ser una persona que su corazón gime, que su corazón se quiebra, que su alma se desbarata. Si yo no estoy en la presencia de Dios, y peor aún, si Dios me ha sacado de su presencia, ese es el peor castigo que puede tener un ser humano. Yo quiero ir a David. ¿Recuerdan el rey David? El rey David cometió un pecado, cometió un error cuando le quita la esposa a uno de sus soldados. Se acerca a ella, obviamente, la toma como su posesión, después es descubierto. ¿Y qué pasa cuando el pecado lo enfrenta a él? Cuando él se da cuenta que Dios le ha enrostrado el peligro, el pecado. ¿Sabe qué siente David? Si ustedes van a la historia allí, David en ese momento rasga sus vestiduras y dice que sale llorando. Se tira en el piso, óyelo bien, se tira en el piso, se echa ceniza, silicio en el cuerpo y dice, 3 días se la pasó tirado llorando amargamente. ¿Sabes por qué? Porque se había dado cuenta que la bendición, que la mano de Dios se había apartado de él. Es que el pecado, eso es lo que nos hace. El pecado lo que hace es quitarnos de la bendición de Dios, alejarnos de la presencia de Dios, sacarnos del paraíso. Así como Adán y Eva fueron sacados de la presencia de Dios, el pecado es lo que hace. Dios nos saca de su presencia. Y un cristiano, un real cristiano, un verdadero cristiano, tiene que sentir dolor en el corazón cuando sabe que Dios no está a su lado. Eso era lo que sentía David. Mira, yo no sé si usted ha leído alguna vez con calma los salmos. Yo tengo por aquí un par de salmos. Mira lo que decía. Cuando uno lee los salmos, encuentra muchas cosas de lo que podía sentir David. Mira lo que dice en uno. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame, Señor, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. David lo entendía. David sabía, el pecado pone distancia entre tú y yo, Señor. Pero él se acoge al amor de Dios, a la misericordia de Dios y le clama, Padre, conforme a tu misericordia, limpia mi pecado, limpia el corazón que yo tengo. ¿Quieres ver? Salmo 51, mira otro de los salmos que él escribió, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuévame un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira qué oración tan sentida cuando uno lee esos salmos de David. Cuando él se clava ante el Señor y le dice, no quites tu bendición de mí. Él reconoce, soy pecador, pero Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. ¿Sabes? El arrepentimiento de un ser lo lleva a eso. Es que el arrepentimiento se piensa que hoy en día que es solamente venir ante el Señor y decir, Padre, perdóname de los pecados. En algunas congregaciones incluso que por decir 2 Padres Nuestros se es santo ya. ¿Sabes qué? La gente no ha comprendido qué es el pecado. La gente no ha comprendido qué es el estar separado de Dios, qué es que Dios lo haya sacado de la presencia, lo haya echado fuera. David lo entendía, Ana lo entendía. Estar uno fuera de la presencia de Dios es lo peor que le puede pasar a un cristiano. No tener la comunión con Dios. Le duele el alma, le duele el corazón, se le desnudan los sentimientos, el saber que Dios no está con uno, que su santa mano se ha cerrado, que los cielos se han apartado. Eso es terrible para un cristiano. Pero hoy la gente lo ha tomado a juego. La gente peca sin sentido y no tiene control. Ni siquiera le duele el hecho de estar en contra de Dios. Hoy es tan fácil
el tener un sexo libre. Es tan fácil el mentir, es tan fácil el emborracharse, es tan fácil ser idólatra, es tan fácil cometer pecado a diestra y siniestra, como dice David allí. Todo día el pecado está delante de nosotros, somos un cuerpo pecaminoso. Y sin embargo, la gente no se arrepiente, la gente no le duele el corazón. Y yo digo, el mundo que está afuera, la gente que no conoce de Dios, pues ellos van porque no les duele. Pero a veces duele, es que el cristiano, el hijo de Dios, no sienta ni siquiera que ha perdido a Dios. Que peque indiscriminadamente y no le duela el corazón. No se dé cuenta que Dios lo ha sacado afuera. Ana llora, David llora, les duele el corazón, se les parte el alma de saber que Dios se ha apartado de ellos. Sigamos. Versículo 11 dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, vuelve y lo recalca, ¿no? Si tú miras el dolor que tengo yo, si supieras lo que yo siento aquí, mi Señor, si te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, le promete, el hijo que él le fuese a dar, dijo, lo dedicaré a ti. Gloria al Señor, bendito sea. Le hace la promesa, Señor, si tú me das el hijo que yo anhelo, por lo que yo estoy buscando, te prometo que lo entregaré a ti. Señor, si tú aceptas mi vida, Padre, la dedicaré a ti. La entregaré a ti, mi Señor. Si tú me perdonas, Padre, prometo que mi vida será de servicio a ti. No apartarme de tus caminos. Es la promesa que se puede hacer hacia el Señor. Sigue diciendo: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí la observaba. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria y entonces le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar bebiendo? Digiere tu vino. Gloria al nombre del Señor. Ella dice, oraba largamente. Eso no fue cuestión de 5 minutos, porque es que hoy la oración se piensa que es eso. Y como les digo, no es que la oración tenga que ser de 10 horas, porque si se hace con el corazón será recibida. Pero es que hoy en día se tiene como norma general que la oración son 5 minutos. Padre bendito, Señor, gracias por este día, bendito sea, hasta luego. Y no hay dolor de corazón, no hay dolor del alma, no hay una entrega, no hay una búsqueda, un encuentro verdadero con Dios. No existe eso. Dice allí, ella largamente estuvo en la presencia de Dios, orando al Señor. Mira, ¿tú sabes lo que es la oración? La oración es la comunión con Dios, dialogar con Dios, estar con el Señor. De eso se trata. Y ella adoraba estar dialogando con Dios. Pasar largas horas junto al Señor, hablando de todo lo que me pasa. Ella estuvo allí y dice que el sumo sacerdote la vio y movía allí sus labios y les decía, esta como que está ebria, ¿no? Esta como que algo le está pasando. Y ella le dice, no Señor, yo no estoy ebria. Mira lo que pasa allí, versículo 15. Ana le respondió diciendo, no Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Vuelvan y subrayen eso, atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y qué hermosa expresión la que está allí. Primero, soy una mujer atribulada. Soy una mujer que realmente reconoce que si Dios no está conmigo, nada tiene sentido. Me duele el corazón saber que no estoy con la presencia de Dios. Saber que la mano de Dios no está conmigo. Me duele. Y dice, y por eso he venido, la expresión que dice allá, a derramar mi espíritu frente a la presencia del Señor. ¿Sabes qué significa derramar? Entregué todo, Señor. Me postré ante ti y entregué todo. Lo que soy, lo que seré, mis defectos, mis errores, lo bueno, lo malo, lo que soy. Todo, Señor, lo pongo en tu presencia.
Cuando yo llego generalmente aquí a esta reunión y hago la oración de introducción, casi siempre yo invito a la iglesia. Vamos a la presencia del Señor. Y le digo, postrémonos. Le decimos al Señor, nos postramos en tu presencia. Venimos ante tu altar a entregar nuestro corazón. Porque eso es lo que tiene que ser la reunión del Señor. Un postramiento, una entrega total al Señor. Y tampoco se hace. Muchas veces las reuniones pasan más por llenar el requisito de que yo estoy, como pasando una lista en un colegio. Y muchas veces ni siquiera le presto atención a la reunión. Estoy haciendo el café, estoy tomando el desayuno, estoy enviando un mensaje de WhatsApp, estoy haciendo aquí. Y no me preocupo por la reunión. ¿Sabes qué? La palabra del Señor y Ana me están diciendo, ella vino a la presencia de Dios y derramó totalmente su vida, entregó lo que era. Y eso es lo que hace un verdadero cristiano cuando llega a la presencia de Dios. Me olvido de lo que el mundo existe y me entrego a ti, Señor. Me entrego con todo lo que soy. Tú serás lo que necesito en mi vida. Derramarse en la presencia de Dios, entregar todo lo que tengo en la presencia de Dios. Y es lo que hace Ana, atribulada, dolida, pero lo entrega todo, lo pone ante la presencia del Señor. Gloria a ti, bendito Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor. Él le dice, ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella le dijo, que halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay paz en el corazón, no importa la situación que se viva. Ana sabía que había un problema. Ana sabía que ella no podía tener hijos, que quizá acarreaba una maldición, pero había paz. Paz, ¿sabe por qué? Porque había entregado su vida al Señor. Y eso yo creo que muchos de ustedes y tanto como yo alguna vez lo hemos experimentado. Nadie sabe la paz que uno siente cuando todas sus cargas se las trae al Señor. Cuando uno reconoce su pecado, cuando uno sabe que está fallando, cuando uno sabe que hay cosas que no están bien, viene ante la presencia de Dios, se derrama ante Él y ustedes no saben la paz que hay en el corazón de uno. La paz que solamente da Dios, la que no da el mundo, esa paz que solamente el Señor, la paz que uno siente, a pesar de cualquier circunstancia. Y esa era la paz que tenía Ana en este momento. El pasaje, versículos 19 al 23, lo único que dice allí es que entonces Elcana y Ana volvieron a juntarse, a tener relaciones, y Ana entonces queda embarazada. Nace un hijo, que más tarde es Samuel, el mismo que está escribiendo este libro, el profeta Samuel, entregado desde el nacimiento al servicio del Señor. Versículos 24, quiero ir al versículo 26 y 27, dice, ella regresando después, cuando ya había tenido el hijo, regresa ante el altar del Señor, a las fiestas de las que hablamos, llega ante Elí, que era el sacerdote, y mira lo que le dice, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer, aquella que estuvo junto a ti, orando a Jehová. Por este niño, yo oraba, seguramente le enseñó el niño, y le dice, y Jehová me dio lo que pedí. Gloria al nombre del Señor. Una oración contestada, ¿sabe qué? De un corazón verdadero, un corazón que está buscando la presencia del Señor. Y Ana es escuchada por el Señor, se le entrega a un hijo. Termina el pasaje así, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días, le dice el sacerdote, servirá a Jehová. Y dice, y allí adoraron a Jehová. Qué precioso la forma en que termina este pasaje. Después de que ya han recibido todo, después de que el Señor ya ha hablado con ellos, dice la palabra, y adoraron
a Jehová. Y allí es donde se junta realmente lo que es nosotros como cristianos en nuestra oración y en nuestra adoración. Muchas veces dejamos pasar la adoración a otro paso. ¿Y sabes qué? La adoración no es un paso más, sino una expresión más de darle gracias a Dios. La adoración es ese cántico de agradecimiento a Dios y decirle gracias, Señor, por lo que haces por mí. Es la forma en que nosotros podemos acercarnos al Señor. Y es triste que muchas personas a veces la adoración la saltan. La adoración parece que no existiera. Cuando existían las reuniones presenciales dentro de los servicios, generalmente cuando había el tiempo de alabanza, de adoración, la iglesia estaba semisola. Solamente se venía a escuchar la palabra. ¿Y sabes qué? La adoración es tan importante porque es el momento en que yo soy el que ofrezco algo a Dios. Es el momento en que yo me arrimo a Dios y le entrego todo. Le digo, gracias, Padre, por lo que has hecho por mí. La adoración y la alabanza dentro de un cristiano es fundamental. Y es grande y maravilloso aquel que sabe adorar a Dios, porque es un corazón agradecido, un corazón que sabe que se ha acercado al corazón de Dios. Gloria al Señor. ¿Quieren saber cómo termina esa historia? Váyanse al capítulo 2. Capítulo 2 de esta historia. ¿Saben lo que dice allí la palabra del Señor? Dice un título: Cántico de Ana. Es decir, Ana, después de que ha sufrido, que ha entregado el corazón al Señor, se presenta ante Él. Y se presenta cantando, adorando al nombre de Jesús, adorando el nombre de Jehová. Le dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué hermoso saber, qué hermoso cuando un corazón agradecido le canta a Dios. Qué hermoso cuando alguien que agradece a Dios lo que ha hecho, le canta al Señor, le da la gloria y la magnificencia. La alabanza y la adoración es la forma como un corazón agradecido se acerca a Dios. Gloria al Señor por la alabanza. Canta al Señor, cántale alabanza, cántale a la verdad a Él. Que nuestra alabanza y nuestra adoración lleguen hasta su trono. Un corazón que ama a Dios es un corazón que canta al Señor. Gloria a ti, Jesús. Postrado